buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y como siempre muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Para el estudio expositivo del programa de hoy tomaremos el texto de Juan capítulo 10, donde estudiaremos el tema del buen pastor o su opuesto, el buen asalariado. Pero, en lugar de empezar el estudio por el verso 1, empezaremos por el verso 6, y luego, sí, iremos analizando el resto de versículos del capítulo hasta cerrar el estudio. Como el tiempo vuela y el tema es extenso, entremos en materia. Entremos en el análisis y comentario del versículo 6, que dice: Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no la entendieron. Como muchas veces hemos dicho en el canal, Jesús enseñaba la mayoría de veces en parábolas, símiles, ilustraciones o alegorías, como en este caso, para filtrar a la gente. Sí, así es. Esas formas de enseñanzas deliberadas del Señor Jesús eran para filtrar el que verdaderamente tenía interés en saber lo espiritual del que era simple o vulgar. El resultado es que, cuando Jesús hablaba en parábolas o ilustraciones, producía precisamente ese resultado que dice el verso 6. La gente no entendía. Por lo tanto, el verdaderamente interesado, el buscador de la verdad, debía dar un paso más allá en valentía. Debía buscar a Jesús y preguntarle al Señor. Para eso hay que tener valor, estimado oyente. Había que tener interés, necesidad, anhelo de la verdad. Porque el que busca la verdad es valiente, rompe las barreras y busca. Y esta actitud lo vemos varias veces en personas en los relatos de los evangelistas. Personas que rompen el protocolo con Jesús, rompen las barreras del miedo, son valientes, preguntan y van más allá de lo simple, más allá de contentarse con una prédica bonita. Así que, aprenda esto, estimado oyente que busca la verdad. Si usted no entiende algo, entonces pregunte y siga buscando. En resumen, Jesús hablaba aquí deliberadamente así para diferenciar los simples de los verdaderamente valientes e interesados en conocer la verdad. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? Pasemos ahora sí al análisis y comentario del versículo 1 que dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta al redil, sino que salta por otro lado para entrar, ese es un ladrón y un salteador. En primer lugar, debemos entender en este versículo que el redil es la iglesia, la puerta es el evangelio. Meterse a la iglesia por otro lado es usar un método de salvación equivocada, y el ladrón, el salteador o el bandido, con piel de oveja, es el pastor o toda persona que no entra a la iglesia de Cristo por la puerta estrecha del verdadero evangelio, saltándose las normas bíblicas de la verdadera conversión, entrando a la iglesia por el muro, por la ventana, por el techo o por donde sea, menos por la puerta estrecha del evangelio. El texto es muy claro, estimado oyente. Está diciendo que toda persona que no entra al redil por la puerta correcta es un ladrón y un bandido. ¿Religioso? Sí, pero bandido. ¿Interesado? Sí, pero bandido. ¿Piadoso? Sí, pero bandido. El que no entra por la puerta estrecha que el Señor ha establecido para entrar al redil, ese es un ladrón de la verdad y un bandido espiritual. En verdad le digo, estimado oyente, ¿por dónde se ha metido usted? ¿Por el muro? ¿Por la ventana? ¿Por la puerta de atrás? ¿O por la puerta estrecha de la conversión y sus dos pasos del evangelio? ¿Es usted una cabra que se ha metido en un redil saltando por el muro de la oración de fe,
que se ha saltado el método de conversión bíblico de la puerta estrecha, que se ha metido en un redil saltando el muro de repetir una oración de fe que no existe, por aceptar a Jesús en el corazón, o ha entrado por la puerta correcta de la puerta de la conversión de los 2 pasos del Evangelio. ¿Por dónde ha entrado usted? La oración de fe, aceptar a Jesús en el corazón, repetir una oración de fe, las 4 leyes espirituales, entregarle la vida a Dios, llorar en una reunión evangelística, confesar los pecados a Dios, etcétera, etcétera. Eso no es la puerta estrecha por donde debe entrar. Eso es saltar por el muro. Está usted con un lobo ladrón y salteador, que él mismo se ha saltado las normas y no ha entrado tampoco por la puerta estrecha, sino que también ese pastor ha repetido una oración de fe para su supuesta conversión, y usted lo ha seguido y ha repetido lo mismo que él. Tenga cuidado, estimado oyente, analice usted mismo dónde está, analice este pasaje, analice su redil, analice su líder, analice su conversión, a ver si se ha convertido o si se ha metido en un falso redil saltándose el muro, o por el contrario, se ha metido en el verdadero redil entrando usted por la puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta estrecha, pastor? Pues la puerta estrecha, estimado oyente, la puerta estrecha y correcta de entrada a la iglesia verdadera es por medio de los 2 pasos de la verdadera conversión. No el pasar al frente, no. No aceptar a Jesús en el corazón, no. Esos no son los pasos correctos, eso es saltar el muro. Este versículo es tremendo, estimado oyente, es un desafío, es un auténtico filtro para ver dónde se ha metido usted. Si su líder se ha metido en el redil saltando por el muro de la oración de fe, la oración del pecador, el aceptar a Jesús en el corazón, las 4 leyes espirituales, el entregarle la vida a Dios levantando la mano y pasando al frente, entonces su líder le hará entrar a usted al redil también por el mismo lugar que él entró, por el muro, no entrando por la puerta estrecha. Un salteador guiando a otros a saltar. Si su pastor un día entró por el muro, seguro que lo guiará usted a entrar también por el muro. Si usted entra en el redil por el muro, por la ventana o por el techo, no solo corre peligro y se hará daño al caer en ese redil, sino que eso desagrada al Señor, porque el Señor le manda a usted que entre por la puerta estrecha, no saltando por el muro. En otras palabras, en verdad le digo, estimado oyente, que las cabras y los lobos entran por el muro. Las ovejas entran por la puerta estrecha. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 2. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Si un líder ha entrado por el muro, las cabras seguirán a ese líder saltando también el muro. Y si un pastor verdadero entró por la puerta estrecha, guiará también a las ovejas a entrar por la puerta que él entró, es decir, la puerta estrecha. Así que, pregúntele a su pastor por cuál puerta ha entrado él, es decir, qué evangelio ha creído. Pregúntele a su pastor cómo se perdonan los pecados. Pregúntele a su pastor cómo fue su conversión. Y si lo que le responde el pastor no concuerda con los 2 pasos de la puerta estrecha, es decir, los 2 pasos del Evangelio jurídico de Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces ese pastor es un lobo salteador y ladrón, y no se ha convertido. No son mis palabras, estimado oyente, son los calificativos que da el Señor en este texto. Un pastor puede ser muy amable, muy cordial, muy cálido, muy moral, muy servicial, muy piadoso. Pero, si ha saltado el muro, o sea, no se ha convertido por medio del verdadero evangelio jurídico, usted tiene como pastor un ladrón, salteador, engañador y un mercenario. Títulos que le da el Señor en este capítulo a los líderes que se han saltado la puerta estrecha para entrar por el muro de la falsa doctrina de conversión.
todo pastor que no tenga el evangelio jurídico y el método de las dos condiciones de conversión de Marcos 1:15 y defienda la oración de fe, ese es un mal pastor que él mismo ha saltado por el muro y guía a las cabras a saltar también por el muro de la oración de fe. Solo el líder que entra por la puerta del evangelio jurídico es un buen pastor, como lo dice el versículo 2. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 3. Dice: El pastor abre la puerta, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas las llama por su nombre. ¿Se ha fijado, estimado oyente, en la calidez de estos versículos, en la calidez personal de este modelo de pastor que pone Jesús aquí? Hoy en día en la mayoría de las iglesias casi ningún pastor conoce a sus ovejas, y mucho menos por su nombre. Solo los conoce de vista. Los miembros son extraños, no son ovejas, son simples aportantes de dinero, son socios del club eclesial. Pero el pastor no pasa tiempo con las ovejas, no las conoce una a una, no las llama por su nombre, no las visita, no se preocupa por conformar el carácter de la oveja, ni siquiera conoce su nombre, porque no les importa las ovejas, solo le importa esquilmar a las ovejas, solo le importa la lana de la oveja, solo le importa el título de pastor, cuando en realidad, este pasaje habla de conocer a la oveja de forma personal, hasta incluso con su nombre. Es decir, este verso habla de la necesidad de la cercanía del pastor con la persona, de la preocupación del pastorado por la persona, es decir, la oveja. Es más, si se fija bien, en todo el relato del capítulo 10, no se habla nunca de cabras, solo se habla de ovejas. Es decir, nunca se habla de juntar cabras y ovejas en el mismo redil, como lo hacen los lobos modernos del día de hoy que se saltan esta norma bíblica del Señor Jesús, el modelo perfecto de pastor. Los lobos de hoy juntan cabras, ovejas, serpientes, ratas, víboras y perros. Todo un enjambre de alimañas en el mismo redil. Todo un zoológico metido en el establo. Pero, aquí Jesús no habla nunca de tener juntas cabras y ovejas. No. Solo habla de ovejas. Y para eso hay que filtrar, hay que analizar a cada animal a ver si es una cabra o una oveja. Si es cabra, se la deja fuera de la iglesia. Si es oveja, se la mete en el redil. Así que todo pastor que no conoce su rebaño y ha metido cabras con las ovejas, ese es un falso pastor, es un mercenario. No sigue el modelo bíblico porque es un vividor que cuanto más rebaño tenga, más dinero sacará. Aprenda, estimado líder que me escuchas, el ejemplo de Jesús, el buen pastor, en este pasaje de Juan capítulo 10. Jesús solo junta ovejas. Así que si usted está en una congregación donde ve que hay cabras, esa es una mala congregación, un pastor con mala doctrina. Márchese de ahí para no hacerse cómplice de esos pecados. Este pasaje es contundente, estimado oyente. Es contundente contra la realidad eclesial del día de hoy, donde se junta trigo con cizaña y cabras con ovejas. Cuando Jesús siempre muestra aquí el modelo de solo ovejas con el pastor. Aprenda bien este modelo eclesial del Señor, estimado oyente, estimado líder, y compárelo con su iglesia y con su pastor. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 4 y 5, que dice: El pastor va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuántas veces hemos recibido consultas de personas que no se sentían confiadas en su pastor? El canal
y el correo del canal están llenos de preguntas de personas que están en otras iglesias, pero no se fían de su pastor y por eso nos escriben haciendo consultas. Si tuvieran confianza en su pastor, no nos escribirían, evidentemente. Sin embargo, agradecemos que nos escriban. Les agradecemos de todo corazón. Les damos las gracias por la confianza que le ofrecemos. Pero cuando nos escriben es que algo en su iglesia no funciona. Es decir, no confían plenamente en ella. Cuando alguien nos escribe, eso demuestra que la persona puede no tenerle mucha confianza a su pastor o pastora, o le tiene desconfianza por su mal testimonio. No se fía, no le da credibilidad. Lo ven como un extraño y por eso nos escriben. Hay gente que no sigue a su pastor, que no está de acuerdo con algunas doctrinas que enseña su pastor. En definitiva, que no confían en su pastor como el buen pastor, más bien le es un extraño. Entonces nuestra pregunta es, estimado oyente, ¿qué hace usted ahí dentro si usted no confía en su pastor? ¿Está usted pecando de complicidad? ¿Está usted en un lugar que no confía? Y probablemente robado por el diezmo, por los pactos, por las siembras, por las cosechas, por las ofrendas misioneras, y enseñándole a usted una mala doctrina. ¿Qué hace ahí en ese lugar extraño con un extraño que ni le conoce a usted? Márchese de ahí inmediatamente, estimado oyente. Es mejor estar solo que mal congregado con un pastor extraño que no le da confianza y que tiene mala conducta, mala doctrina y aún encima le roban. Huya de ahí, estimado oyente, como dice el versículo. Tenga a ese lobo o a esa loba por extraño y busque un buen pastor de confianza, y si no lo hay, mejor quédese solo y sin pastor. Es mejor no tener pastor que tener un mal pastor o un extraño por líder, como dice el versículo 5. ¿No se ha sentido muchas veces en su iglesia con su pastor como estando con un extraño que no le atiende bien, que no le presta tiempo, que no le dedica tiempo, ni le enseña la verdad? ¿No se ha sentido muchas veces usted como un extraño para el pastor y el pastor un extraño para usted? Sea sincero, estimado oyente. Si es así, eso significa que usted está en un redil equivocado y no está con un buen pastor, sino con un lobo, con un mercenario o con una pastora serpiente como líder. Salga de ese lugar extraño inmediatamente, estimado oyente. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 11. Dice: El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tan solo de este versículo podríamos hacer todo un mensaje entero en un programa. En primer lugar, este versículo se le atribuye normalmente al diablo, cosa que no es así, sino que el contexto del versículo habla literalmente de los malos pastores. Este versículo de robar, matar el alma y destruir a la persona es para los falsos pastores, no para el diablo. Es cierto que el diablo hace lo mismo, pero aquí, literalmente, estrictamente, no está hablando del diablo, sino de seres que son como el diablo. Está hablando de los pastores falsos que hacen lo mismo que hace el diablo. Roban el dinero de la gente, le roban su alma, le roban la verdad, le matan la esperanza, le matan en la condenación eterna y destruyen muchas vidas aquí en la tierra, por ejemplo, a veces con el tema del divorcio y mala consejería pastoral. Y por supuesto, los envían al abismo eterno. ¿Se da cuenta de la intensidad que tiene este pasaje, estimado oyente? Un falso pastor es como un diablo, porque le roba la verdad, le mata el alma, le mata la esperanza, le roba el dinero, le roba la verdad y lo destruye a usted en la condenación eterna. En cambio, un buen pastor imita al buen pastor. Es sincero, es franco, le protege, le consuela, le ayuda, le guía, le cuida, le da la verdad, le confronta, le trata su carácter, es radical, no anda con paños tibios,
no engaña, le enseña el verdadero evangelio, le enseña la vida abundante de la tierra, le da buena doctrina y le muestra abundantemente toda la verdad. Una cosa es un buen pastor y otra cosa es un pastor bueno. Usted puede tener un pastor bueno, bonachón, amable, simpático, etcétera, etcétera, pero no tener un buen pastor. Una cosa es un buen pastor y otra cosa es un pastor bueno. ¿Qué tiene usted como pastor? El mercenario, en cambio, le engaña hablando solo de amor, de bendiciones, de prosperidad, del amor al dinero, de moralidad, de sanidad y milagros. El mal pastor, o sea, el mercenario, el que solo busca el dinero, le habla de cualquier cosa menos de la vida espiritual en abundancia, como dice el versículo 11. Compare a su pastor, estimado oyente, abra los ojos, vea la realidad en este mensaje. A ver si su pastor es un mercenario moral, es un ser muerto, un ser avaricioso, un ser materialista, un ser carnal, un divorciado recasado, uno que busca la vida buena ahora, o en cambio es un pastor que se olvida de sí mismo y le muestra a usted la vida espiritual abundante, como dice el versículo 11. Un buen pastor huele a oveja, no huele a traje nuevo, no huele a perfume, no huele a dinero, no huele a carro nuevo, no. Un buen pastor huele a oveja. ¿A qué huele su pastor? Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 12 y 13. Dice: El asalariado no es pastor. Cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye porque es un asalariado. No le importan las ovejas. ¿No le suena familiar este pasaje en el siglo XXI con tanto pastor mercenario que solo busca la oveja por su dinero, pero cuando hay problemas en la oveja, la deja sola y huye, o cuando hay problemas se lava las manos? Este pasaje es el filtro contundente, donde usted mismo debe hacer un examen para determinar si usted tiene un asalariado como pastor o tiene usted un buen pastor que cuida de usted como una oveja. El asalariado solo busca la oveja por la lana, no se preocupa personalmente de la oveja y cuando hay problemas deja a la oveja, huye, deja a la oveja quebrada, abandonada, sola y con el problema a merced del lobo. Jesús dice que hay líderes que son mercenarios, solo asalariados, que solo están en el pastorado por el dinero, porque la vida secular no son nada ni valen nada, ni ganarían el dinero que ganan engañando a las personas en la iglesia. Son gente ignorante, gente vividora, que en el mundo nadie los valoraría ni ganarían el dinero que ganan en las iglesias por ser locuaces, gritones, manipuladores y usar frases religiosas para engañar y sacarle el dinero a las personas. Tenga cuidado, estimado oyente, con los mercenarios. ¿Cuántos asalariados hay en las iglesias cristiano-evangélicas en el día de hoy? ¿Cuántos? Esos son los asalariados del día de hoy que denuncia Jesús. Los hay a miles en todas las épocas. Miles de vividores a salario. Y la gente ignorante, por no leer la Biblia, engañada, paga el salario de esos vividores que nunca le dan vida en abundancia. El buen pastor da vida en abundancia. Y el mercenario, o sea, el mal pastor, le quita el dinero en abundancia. ¿Ve la diferencia? ¿Cómo es su pastor, estimado oyente? ¿Es un buen pastor o es un asalariado? Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 14, que dice: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Si se fija bien en el texto, estimado oyente, no hay pastoras. Sí, ha oído bien. No hay pastoras en el texto. Así le rechinen los dientes a las feministas del día de hoy, hay que decirlo. Este texto es contundente. No hay pastoras en la Biblia. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. El modelo pastoral es masculino, solo para hombres.
Aquí Jesús no nombra ni por asomo a las mujeres como pastoras. Toda mujer pastora que lidera una congregación es una mujer falsa, es mentirosa, es rebelde, es una perdida, está en pecado y fuera de la voluntad de Dios. Y todos los que están en su congregación son unos perdidos y son cómplices de ese pecado de rebelión. No hay más que decir del tema. El que tenga oídos, que oiga. Ser pastora es ser falsa, mentirosa, ladrona y mala persona, porque Jesús como hombre es el modelo pastoral. El pastorado es masculino, no femenino, por mucho que le pese a las feministas rebeldes del día de hoy. Rechazamos contundentemente todo pastorado de las víboras pastoras y de su sensualidad en su forma de vestir de la mayoría de ellas en las iglesias. Mujeres rebeldes que ejercen el liderazgo en muchas congregaciones del día de hoy. Si usted está en una congregación con una mujer líder, usted es cómplice con ella de ese pecado. Debe salir de ahí. El hombre debe ser el buen pastor y no debe ser un mercenario, sino un hombre convertido por medio del Evangelio, haber entrado por la puerta estrecha y guiar a las ovejas, no a las cabras. El buen pastor guía solo a ovejas, no a cabras. El buen pastor es hombre, no mujer. Y el buen pastor no es un asalariado que va esquilando a sus ovejas. Es muy escaso hoy en día encontrar un buen pastor. ¿Cómo es su pastor, estimado oyente? Y pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 16, el último versículo de hoy, que dice: Yo pongo mi vida por las ovejas, y también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo atraer, y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. El buen pastor da su vida a trocitos, estimado oyente. No solo puede que dé la vida físicamente en muerte por sus ovejas, que podría darse también, sino que el buen pastor da su vida por la oveja día a día, semana a semana, año tras año, circunstancia tras circunstancia. El pastor da la vida por las ovejas, no por las cabras. A las cabras se les da el Evangelio, y a las ovejas se le da nuestra vida. Repito, a las cabras solo se les da el Evangelio, y a las ovejas se les da toda nuestra vida. ¿Qué tiene usted en su iglesia, estimado oyente? ¿Un buen pastor o un buen asalariado que realiza un trabajo con el único interés de ganar dinero? ¿Qué tiene en su iglesia como pastor? Se lo repetimos varias veces. Mire el modelo de este capítulo y compárelo con su pastor. En cuanto al resto del pasaje, se habla de dos grupos de ovejas. El primer grupo es el de las ovejas judías que han creído en Jesús como el Mesías. Y el segundo rebaño es el de las ovejas gentiles que creerán en el Evangelio del Mesías. Los dos grupos de ovejas que tiene el Señor: judíos convertidos por creer en Él como Mesías y gentiles convertidos por creer en el Evangelio del Mesías, pero que ambos forman un solo rebaño del buen pastor. Para no hacer muy extensa la prédica de hoy analizando nuevamente estos dos grupos y tocando este tema, tiene usted en el canal diferentes vídeos sobre este tema. Mírelo y búsquelo en la descripción del vídeo. Ahora, llegando al final del mensaje, a propósito de esta frase del versículo 16, que dice: Yo pongo mi vida por las ovejas, nos preguntamos, ¿por qué Jesús, el buen pastor, puso su vida por ambos grupos de ovejas, judíos y gentiles? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morir Jesús si nunca hizo nada malo? Permítame que yo se lo diga, estimado oyente. Jesús, el buen pastor, puso su vida por las ovejas porque antes de ser ovejas, esas ovejas eran cabras perdidas, sean judíos o sean gentiles. Jesús puso su vida como expiación del pueblo judío, como cordero perfecto. Jesús puso su vida como propiciación de los gentiles, como hombre perfecto. Cuando el judío reconocía que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios que quitaba sus pecados con su muerte expiatoria, el judío se convertía de religioso en una oveja. Y cuando el gentil pagano
entiende y cree que Jesús es el hombre perfecto, que recibe la justicia divina que merece, pasa a ser de pagano gentil a ser una oveja del buen pastor. Aquí, en Juan capítulo 10, el lenguaje es ilustrativo. Habla de pastor, ovejas, redil, etc. Pero en las epístolas apostólicas el lenguaje para nosotros los gentiles cambia y el apóstol hace un giro hacia el lenguaje jurídico. En las epístolas para los judíos, Jesús es el Cordero que derrama su sangre en expiación por los judíos. Ese es el enfoque y el lenguaje judío para los judíos. En cambio, en las epístolas también hay otro lenguaje, el lenguaje jurídico dirigido al otro rebaño que decía Jesús, los gentiles. Para los gentiles Cristo no es el Cordero expiatorio, no. Ese es un lenguaje judío para judíos, sino que, para los gentiles, Cristo es la justicia de Dios, un lenguaje jurídico para los gentiles. Dos grupos, dos enfoques, dos lenguajes. Hay que entender bien esto para no aplicar a los gentiles el lenguaje judío, porque cuando un pastor ignorante aplica el lenguaje judío y el método de salvación judío a un gentil, el gentil no entiende nada ni se salva. Por eso estamos explicando por qué Jesús, el buen pastor, dio su vida por dos rebaños de ovejas diferentes. Él mismo lo dice en el texto. Nosotros somos ese otro rebaño de gentiles por el cual Jesús también dio su vida, para pasar de cabras paganas a ovejas de su rebaño cuando creemos en el evangelio jurídico de la justicia. En el Nuevo Testamento, a las cabras gentiles, en lenguaje jurídico, se las llama delincuentes. A los pecados de las cabras se les llama delitos, y a Dios se le llama juez. Por eso tenía que dar su vida Jesús, el buen pastor, por nosotros los gentiles, para recibir la justicia divina que merecían estas cabras injustas. Y cuando estas cabras se reconocen cabras injustas y reconocen sus delitos, entonces el buen pastor las declara jurídicamente hablando inocentes y alegóricamente hablando las declara ovejas. Así es como encajan todas las piezas, estimado oyente. Dos grupos, judíos y gentiles, dos rebaños, dos enfoques de salvación, dos lenguajes, el mesiánico y el jurídico, y dos rebaños unidos por la conversión bajo el mismo buen pastor. Cuando un judío se convierte, se hace oveja. Cuando un gentil se convierte, se hace también oveja, y ambos pueblos forman un solo rebaño del mismo buen pastor. Esta es la explicación teológica de eso que Jesús decía de dar su vida por dos rebaños de ovejas. Así que, antes de terminar, nos dirigimos a todas las cabras gentiles que nos estén escuchando, a todas las cabras que hayan saltado por el muro de la oración de fe, para que usted pase a ser una oveja, para que usted salga de un redil equivocado, para que usted deje de seguir a un asalariado mal llamado pastor, para que usted pueda entrar por la puerta estrecha al verdadero redil, para que usted pueda recibir el perdón de sus pecados y la salvación eterna. Para todo esto, como cabra, usted debe obedecer las dos condiciones que puso Jesús, el buen pastor, en Marcos capítulo 1, versículo 15, para ser usted una oveja. Mírelo en pantalla. Primera condición con sus dos partes para ser oveja. Punto número 1. Usted debe reconocer ante Dios que es un delincuente a causa de los delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. Punto número 2. Usted también debe reconocer de forma concreta ante Dios los pecados pasados y debe abandonar los pecados presentes. Estas dos partes son el arrepentimiento, es decir, la primera condición de la conversión de Marcos capítulo 1, versículo 15. Ahora, la segunda condición con sus tres partes son estas. Primera parte, usted debe admitir ante Dios que Él es un juez justo, y por lo tanto, Él tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias cometidas por usted en toda su vida.
Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias, estimado oyente, sencillamente porque Dios no es un Dios bonachón, ni consentidor, ni perdonador por el simple hecho de que usted se arrepienta y le pida perdón ante Él, como dicen por ahí. No, Dios es un juez justo. Parte número 2. Para que esa justicia divina que usted merece recibir no le cayera encima a usted, Dios, el juez, mata a su Hijo para descargar en Él la justicia que merecen sus injusticias. Esto es el Evangelio. Y parte número 3. Usted ahora debe apropiarse por la fe de esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús, el buen pastor que dio su vida para que usted pase de ser cabra a oveja. Estos 3 puntos son la segunda condición que usted debe reconocer para pasar de ser cabra a oveja. Así que, habiendo detallado todos estos 5 puntos para pasar de cabra a oveja, le invitamos amablemente, estimado oyente, a que vaya a su habitación. ¿Y por qué su habitación? Porque su habitación es el lugar más cómodo, más tranquilo, más personal, más sereno. Cierre la puerta, descálcese y póngase de rodillas en señal de reverencia. Y allí, en sus palabras, tómese su tiempo, reconozca sus pecados pasados. Recuerde que Dios le toma la parte por el todo. Es decir, si usted recuerda algunos pecados concretos de su vida pasada, a Dios le es suficiente, porque Dios le toma la parte por el todo, es decir, le acepta reconocer esos pecados concretos como si usted le hubiera reconocido todos los pecados de su vida. Y luego abandone los pecados presentes. Esa sería la primera condición, que la Biblia llama el arrepentimiento. Ah, pero le falta una segunda condición. Usted debe reconocer que esos pecados merecen la justicia divina. Y usted también debe reconocer y apropiarse de la justicia que le cayó al Señor Jesús por sus injusticias. Esta sería la segunda condición que usted debe cumplir delante de Dios. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido el verdadero Evangelio y el verdadero método de conversión. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. La diferencia entre un buen pastor y un mercenario. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero creemos que con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? Este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.